Abraham, las 12 tribus de Israel, la pelea de Jacob con un ángel y quiénes son las 12 tribus en la actualidad. La historia de Abraham es uno de los relatos más trascendentales de la humanidad. No se trata únicamente de la vida de un hombre, sino del inicio de un plan divino que ha marcado a millones de personas a lo largo de los siglos. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque su confianza en Dios abrió el camino para que se formara un pueblo, y de su descendencia viniera el Salvador del mundo. Nació en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y llena de idolatría. La sociedad de su tiempo adoraba múltiples dioses, pero un día el Dios verdadero se reveló a Abraham y le hizo un llamado que cambiaría su destino para siempre. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Con estas palabras, el Señor lo invitó a romper con el pasado y a caminar hacia un futuro desconocido, sostenido solo por la fe. Abraham obedeció. Dejó atrás su comodidad, sus raíces y todo lo que conocía, acompañado de su esposa Sara y de su sobrino Lot. A lo largo del camino enfrentó dificultades, hambre, amenazas y conflictos, pero nunca dejó de levantar altares al Dios que lo había llamado. Cada altar representaba un acto de fe y de gratitud, un recordatorio de que no caminaba solo. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue la espera de un hijo. Dios le había prometido descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero los años pasaban y Sara seguía estéril. Abraham llegó a dudar y pensó que quizá la promesa se cumpliría a través de su siervo Eliezer. Incluso siguiendo la costumbre de la época, tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara, Ismael. Sin embargo, Dios dejó en claro que el heredero sería fruto del vientre de Sara y que de ese hijo nacería la nación prometida. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Fue un milagro que reafirmó que para Dios nada es imposible, pero aún vendría la prueba más grande. Dios pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio en el monte Moria. Con el corazón desgarrado pero con fe absoluta, Abraham obedeció. Subió al monte con su hijo, preparó el altar y levantó el cuchillo. Justo en ese instante, un ángel lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un arbusto. Ese animal sería el sacrificio en lugar de Isaac. Este acto mostró que la fe de Abraham no dependía de recibir bendiciones, sino de confiar en Dios por encima de todo. También fue una poderosa profecía del sacrificio que siglos después haría Jesucristo, el Hijo de Dios, entregándose por la humanidad. A lo largo de su vida, Abraham vivió encuentros con reyes, guerras para rescatar a Lot, alianzas, pruebas de obediencia y momentos de debilidad, pero en cada episodio Dios reafirmaba su pacto. Haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto no se limitó a Abraham, se extendió a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia. Abraham murió en buena vejez, satisfecho de días, dejando una herencia espiritual inmensa. De él nació el pueblo de Israel, del cual surgirían las 12 tribus que darían identidad a la nación escogida por Dios. Querido hermano, querida hermana, antes de continuar con esta historia quiero invitarte a reflexionar. Así como Abraham fue llamado a salir de su zona de confort, tú también eres llamado a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes todo. Él tiene planes de bien para tu vida, y si le obedeces verás su promesa cumplida. Si esta historia te inspira, te invito de todo corazón a suscribirte a nuestro canal Dios Luz Eterna, a compartir este video con tus seres queridos y a dejarnos tu apoyo con un me gusta. Juntos podemos llevar la palabra a miles de corazones que necesitan fe y esperanza. Las 12 tribus de Israel. Después de Abraham, la promesa de Dios pasó a su hijo Isaac y luego a Jacob, el hijo menor de Isaac y Rebeca. Jacob tuvo una vida llena de luchas y engaños, pero una noche, tras pelear con un ángel hasta el amanecer, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Ese cambio de nombre marcó el nacimiento de una identidad. De Israel nacería un pueblo entero. Israel tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos se convirtió en el patriarca de una tribu. Sus nombres fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero la historia no termina allí, porque con el paso del tiempo la bendición se amplió a los hijos de José, Efraín y Manasés, quienes recibieron cada uno una porción de herencia.
Así se mantuvo el número de 12, ya que la tribu de Leví fue apartada para servir en lo espiritual sin territorio propio. El viaje de los hijos de Israel no fue sencillo. Tras caer en esclavitud en Egipto, permanecieron allí más de 4 siglos hasta que Dios levantó a Moisés para liberarlos. Bajo su liderazgo atravesaron el desierto, recibieron la ley en el monte Sinaí y fueron moldeados como un pueblo distinto, llamado a ser santo y separado de las naciones. Finalmente, bajo Josué, entraron en la tierra prometida y las tribus recibieron la repartición de sus territorios. Cada tribu tuvo una porción y un destino particular. Judá recibió la zona sur con ciudades fuertes y tierras fértiles. De allí surgiría el rey David y siglos después Jesucristo, el león de Judá. Benjamín, aunque pequeño, fue valiente y su territorio incluyó la ciudad de Jerusalén. Efraín y Manasés, los hijos de José, ocuparon la región central y norte, convirtiéndose en tribus influyentes. Rubén, Gad y media tribu de Manasés se establecieron al otro lado del río Jordán, aprovechando sus pastizales. Isaacar y Zabulón vivieron en la fértil Galilea, Aser en la costa rica en aceite, Neftalí en los montes del norte y Dan primero en la llanura filistea, aunque luego migró más al norte. Simeón, por su parte, quedó dentro del territorio de Judá y con el tiempo se fusionó con él. Pero más allá de las tierras, cada tribu reflejaba un carácter y una misión espiritual. Rubén nos habla de la dignidad perdida y la oportunidad de recuperarla. Simeón y Leví representan la fuerza, aunque canalizada de maneras distintas. De Leví surgirían los sacerdotes y levitas, guardianes del templo. Judá era el liderazgo y la realeza, Dan representaba la justicia, Neftalí la agilidad y las buenas noticias, Gad la fortaleza en la guerra, Aser la abundancia, Isaacar la sabiduría para entender los tiempos, Zabulón la apertura al comercio y a las naciones, Efraín la multiplicación e influencia, Manasés la sanidad del pasado y la restauración, y Benjamín la valentía y la defensa. La historia de las tribus también estuvo marcada por ciclos de unidad y división. Tras la etapa de los jueces vino la monarquía. Saúl de Benjamín, David de Judá y Salomón, su hijo. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, llamado Israel, mientras que Judá y Benjamín quedaron en el sur, conocido como Judá. Los levitas, dispersos en todo el territorio, continuaban con su misión espiritual. Con el tiempo, el reino del norte cayó ante Asiria, y muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio y dispersados entre las naciones. El reino del sur cayó después en manos de Babilonia, pero allí Dios permitió un retorno y la reconstrucción del templo. Estas tragedias no fueron solo castigos, sino lecciones que mostraban la importancia de la fidelidad a Dios. Hoy, al mirar la historia de las 12 tribus, encontramos un espejo para nuestra vida. Cada una nos recuerda que Dios nos llama con una identidad única, que nos da dones y responsabilidades, y que aunque a veces nos dispersemos, Él siempre busca reunirnos. La diversidad de las tribus nos muestra que no todos tenemos el mismo papel, pero todos somos parte de un mismo plan. Querido hermano, querida hermana, ¿te das cuenta de que así como las tribus tuvieron un propósito, tú también lo tienes? Dios te ha dado talentos y una herencia espiritual que debes cuidar y multiplicar. Él espera que seas como Leví, con un corazón de adoración, como Judá, con liderazgo, como Benjamín, con valentía, o como Isaacar, con sabiduría para discernir los tiempos. Por eso te invito nuevamente, de todo corazón, a suscribirte a nuestro canal Dios Luz Eterna, a compartir este video con tu familia y amigos, y a dejar un me gusta. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir creando contenido, sino que también nos permite extender la palabra de Dios a más personas que necesitan luz, fe y esperanza. La lucha de Jacob con el ángel. La historia ocurre en el libro de Génesis, capítulo 32. Jacob había vivido años de tensiones. Había engañado a su hermano Esaú para quedarse con la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Por ese motivo Esaú lo odiaba y juró matarlo. Pasaron los años. Jacob formó familia y riquezas, pero llegaba el momento de regresar a la tierra prometida y enfrentarse cara a cara con su hermano. El miedo lo invadía. En su desesperación, Jacob oró a Dios y buscó una respuesta. Aquella noche, al quedarse solo en la orilla del río Jaboc, sucedió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. No era una pelea común, era un combate espiritual, una lucha que reflejaba los conflictos internos de Jacob, su engaño, su temor, su necesidad de redención. El hombre contra el que luchaba no era un mortal cualquiera, sino un mensajero celestial, un ángel enviado por Dios. Algunos intérpretes incluso lo consideran una manifestación del mismo Dios. La lucha duró toda la noche. Jacob con todas sus fuerzas se aferraba y el ángel no lo vencía. En un momento el ángel tocó la cadera de Jacob y la dislocó, dejándolo cojo.
Aún así, Jacob se aferró y dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». Fue en ese momento cuando el ángel le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió. El ángel le dijo entonces: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». El nombre Jacob significa suplantador, o el que toma por el talón, recordando la manera en que nació, sujetando el talón de su hermano Esaú. Pero el nuevo nombre, Israel, significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Esto marcaba un antes y un después en su vida. Ya no sería recordado solo como el que engañó, sino como el que perseveró hasta alcanzar la bendición. Jacob salió de aquella experiencia marcado en dos formas. Físicamente, pues quedó cojo y caminó con una señal de su encuentro con lo divino, y espiritualmente, pues llevaba un nuevo nombre y una nueva identidad. Esa noche, en medio de su miedo y su lucha, Jacob fue transformado en Israel, el padre de una nación escogida. Este hecho es tan importante que hasta hoy los descendientes del pueblo llevan ese nombre, Israel. La historia nos enseña que muchas veces debemos pasar por luchas internas y externas, que Dios permite que enfrentemos pruebas para transformarnos y que cuando nos aferramos a Él con fe, aunque salgamos heridos, también salimos bendecidos. Querido hermano, querida hermana, al igual que Jacob, tal vez tú también has tenido noches de lucha, noches de lágrimas, de incertidumbre, de oraciones intensas. Pero recuerda, esas luchas no son en vano. Dios puede cambiar tu identidad, puede darte un nuevo comienzo y una nueva bendición si te aferras a Él y no lo sueltas. Por eso te invito a suscribirte al canal Dios Luz Eterna y compartir este mensaje para que más personas descubran que sus luchas tienen propósito y que en Cristo hay victoria y transformación. El destino de las 12 tribus de Israel y dónde están hoy. La pregunta sobre qué ocurrió con las 12 tribus de Israel es una de las más fascinantes de la historia bíblica y también uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. La Biblia nos narra cómo estas tribus se formaron, cómo heredaron territorios en la tierra prometida y cómo llegaron a ser una nación poderosa bajo los reinados de David y Salomón. Sin embargo, siglos más tarde, la división, las guerras y las invasiones extranjeras marcaron el destino de cada una de ellas. La división del reino. Después de la muerte del rey Salomón, hacia el año 930 a.C., el Reino Unido de Israel se dividió en dos. El Reino del Norte, conocido como Israel, formado por 10 tribus. El Reino del Sur, conocido como Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, junto con los levitas que servían en el templo de Jerusalén. Esta división debilitó a la nación. El Reino del Norte se entregó rápidamente a la idolatría, mientras que el Sur se mantuvo un poco más fiel a Dios, aunque también tuvo sus caídas. La desaparición de las 10 tribus perdidas. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el Reino del Norte. La Biblia y la historia registran cómo los habitantes de esas 10 tribus fueron deportados a tierras lejanas del imperio asirio, y con el tiempo se mezclaron con otras naciones. Así surgió la idea de las 10 tribus perdidas de Israel. Hasta hoy muchos investigadores, tanto judíos como cristianos, han debatido sobre su paradero. Algunas teorías sugieren que se asentaron en lugares tan distantes como África, Asia Central, India e incluso que llegaron a Europa. Lo cierto es que no existe un registro único que muestre con claridad dónde fueron, pero el misterio ha alimentado la fe y la curiosidad durante más de 2700 años. El reino de Judá y la tribu de Benjamín. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, lograron sobrevivir un tiempo más. Pero en el año 586 a.C., Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos cautivos. Aún así, estas tribus lograron mantener su identidad. Con el tiempo, serían conocidas simplemente como los judíos, de donde viene la palabra judaísmo. El retorno de un remanente. Con la conquista persa, muchos judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Durante siglos, los descendientes de Judá, Benjamín y Leví conservaron su identidad cultural y religiosa. Esto permitió que, cuando llegó el Mesías prometido, Jesucristo, el pueblo de Israel, aún existiera como una nación reconocible. Las tribus en la actualidad, hoy, cuando hablamos del pueblo judío, la mayoría de sus descendientes provienen principalmente de las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Los levitas todavía son reconocidos entre algunos linajes sacerdotales dentro del judaísmo, como los Kohanim, sacerdotes. En cuanto a las demás tribus, existen comunidades alrededor del mundo que aseguran ser descendientes de las tribus perdidas. En Etiopía, la comunidad conocida como los Beta Israel afirma ser descendiente de la tribu de Dan. En India, el grupo llamado Bnei Menashe sostiene ser descendiente de la tribu de Manasés. En Nigeria, la comunidad Igbo mantiene tradiciones que algunos relacionan con Israel antiguo.
En Afganistán y Pakistán, algunos clanes pastunes reclaman raíces israelitas. Aunque no hay consenso absoluto, la Biblia anuncia que en los tiempos finales, Dios reunirá nuevamente a todas las tribus dispersas por el mundo. El profeta Ezequiel habló de la reunificación del pueblo, y el Apocalipsis menciona a las 12 tribus selladas por Dios. Esto nos recuerda que, aunque los hombres pierdan el rastro, Dios nunca olvida a su pueblo. Un mensaje para nosotros hoy. La historia de las tribus nos deja una enseñanza poderosa. Aunque los hombres se dispersen, aunque las naciones se pierdan en guerras y exilios, Dios siempre cumple su promesa. Lo que Él dijo a Abraham, Isaac y Jacob sigue vivo, y llegará el día en que toda la descendencia de Israel será restaurada bajo el reinado de Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, si estás escuchando este mensaje, recuerda que también tú eres parte del plan de Dios. Por medio de la fe en Cristo, todos somos injertados en ese olivo que es Israel espiritual. Así como las tribus fueron llamadas a ser luz para las naciones, también tú estás llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Por eso te invito con todo mi corazón a suscribirte al canal Dios Luz Eterna, a compartir este video con tus amigos y familiares y a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Cada me gusta y cada suscripción ayudan a que el mensaje de esperanza llegue a más almas en el mundo. Gracias, Dios Eterno, por tu fidelidad. Gracias porque nunca olvidas a tu pueblo y porque también nos has adoptado como hijos tuyos en Cristo Jesús. Que este mensaje sea de bendición y despierte fe en todos los corazones.